si alguien lo quiere llamar de esa forma, cimentación, o cimentación como complemento de título y localización de columnas y pines, podría decirse, si existiese en el diseño la colocación de pines. Planta de cimentación y localización de columnas y pines, o solo planta de cimentación, ¿sí? Entonces, cimentación, si yo amplío esta parte de cimentación, normalmente regresamos en esta vista muy general, en sí el dibujo, o lo más representativo del dibujo, es la planta de cimentación. Porque la planta de cimentación, ya sea para un nivel o para otro nivel existente por acá, porque puede ser de un solo nivel o de un segundo nivel, ya que el segundo nivel solo aplicaría a localización de columnas y pines, ¿sí? Entonces esta es la parte baja, ¿sí? Esto es lo que está enlazado con la cimentación, mientras que esto es la parte alta, que ya únicamente debería estar enlazado según la nivelación que tenga. Si no tiene contacto con tierra, solo su localización de columnas. Ujú. Entonces, este sería, este sería el modo de decir, aquí está el diseño, pero ahora necesito hacer una localización, ¿sí? ¿En qué punto se encuentra o en qué eje se encuentra cierta columna? Y aquí recordamos de que en qué eje se encuentra. Como los ejes normalmente están señalizando muros. El eje A está señalizando la secuencia de cierto muro. Por ejemplo, este eje 1. Este eje 1 está en el sentido vertical acá y todo el recorrido del eje 1 es este desplazamiento que estoy haciendo en el sentido vertical y lo tenemos aquí. En algunos planos, en algunos. Eso depende del diseño, el estilo gráfico. El estilo gráfico, eso depende del estilo gráfico también. En algunas ocasiones hay doble eje, porque uno se refiere al eje del muro, pero tiene un índice o un subíndice. Por acá una letra más pequeña al lado y hace la diferenciación de que este es el eje 1 del muro. Mientras que acá al lado, por ejemplo, colocan otro eje, siempre el eje 1 asociándolo, pero con un eje estructural, refiriéndose a las columnas. Pero eso es en otros casos. Hay ejes de muros y ejes estructurales asociando columnas. Ese es el otro punto. Muy bien. Entonces, acá tenemos este dato y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar el diseño. Porque el diseño se explora porque sabemos de que podemos hacer una cuantificación. El objetivo también es hacer la cuantificación porque dentro de esta localización de columnas, yo puedo empezar a explorar y me puedo centrar en tipos de columnas, ¿sí? Y empezar a clasificar cuántas columnas tipo A están, están presentes o están localizadas en todo el diseño. Y yo veo la forma nada más, porque, porque no lo veo a nivel de detalle en la vista tipo planta. Solo veo una forma rectangular. Es una vista aérea. Y esta columna tipo A, así como esta, yo puedo localizar una columna tipo J, una columna tipo C, una columna tipo H. Es lo que vamos viendo por este sector. Porque en este ambiente que tenemos aquí, ¿sí? Aquí claramente vemos el perímetro, enfocándonos en los muros, pero a su vez también estamos revisando columnas, ¿sí? Y ya sabemos de que en este estilo gráfico la columna está sombreada y siempre va a estar representada por una parte geométrica, ya sea rectangular o como en este caso la tipo H que viene en este cruce. Porque este tramo de muro, ¿sí? Este segmento de muro está inclinado, ¿sí? No está formando una escuadra. Entonces encontramos columnas de ese tipo, al igual que la columna tipo G. Entonces aquí empezamos a revisar nada más tipos, sin nivel de detalle. En la vista tipo planta, que pertenece al plano que le llamamos cimentación, planta de cimentación y localización de columnas y pines. Pero ese es un dato nada más. Aquí el enfoque es de elementos estructurales. Los elementos estructurales, aquí se echa en cuenta una columna o los tipos de columnas. Pero no solamente la cimentación está formada por elementos estructurales. Estos elementos estructurales, columnas, van a ser centrados en su debido momento, ¿sí? sobre, sobre la cimentación. Entonces, hablando de elementos estructurales, por aquí en plano de cimentación yo debería de empezar a ver sobre qué está
centrada la columna. Pero en este segmento que nosotros vemos, como no se ve reflejado otro tipo de simbología, entonces sentido común a mí me dice, esto no está en contacto con la tierra, esto es un nivel superior, ¿sí? Porque solo veo muros y columnas, no veo otro elemento estructural. Entonces aquí ya me voy dando cuenta a nivel suelo. Entonces, esto que está acá, ajá, es una parte superior, pero ¿está sobre qué? Sobre este nivel que tenemos aquí al lado derecho. Entonces, aquí sí tengo otro tipo de simbología. Y ese tipo de simbología, entonces aquí ya me puedo aislar y decir, ah, bueno, esta es una cimentación combinada. ¿Sí? Tiene cimiento corrido, ¿sí? Cimiento corrido, que en este caso em, también se puede clasificar como como un tipo de cimiento, como en las columnas. Columna tipo A, columna tipo B, y etcétera, etcétera, nombrando columnas de manera alfabética. De la misma manera aquí, el correlativo sería numérico. Aquí es numérico, pero es por estilo gráfico nada más. Porque las columnas, antes de avanzar acá, porque las columnas también las puedo eh, empezar a clasificar por estilo gráfico, no como columna A, B, C, D, sino que como esta parte nada más, lo que tengo guardado acá, lo que tengo en rectángulo. C-1, esa sería la columna tipo C1. C-2 es la columna tipo 2. C3, columna tipo 3. ¿Sí? Y así puedo empezar a nombrar mis columnas, no necesariamente A, B, C, D, E, F, G, correlativos de ese tipo, sino que columna. Sí, esa sería la alternativa en estilo gráfico, solamente para nombrarlo. Pero aquí hay una doble C. ¿Sí? Ah, ¿por qué hay doble C acá? Dejando a un lado las columnas. Este es un elemento estructural que nosotros llamamos cimiento corrido, CC, cimiento corrido tipo 1. Entonces ya empezamos a clasificar y nos hace pensar, hay otro tipo de cimiento corrido. ¿Deberá de existir el tipo 2, tipo 3, tipo 4? No lo sé, hasta explorar el diseño. ¿Sí? Y hasta ver los detalles también. Esta es solo en la vista tipo planta. ¿Cómo se ve expresado el cimiento corrido tipo 1? El cimiento corrido tipo 1 es la armadura, ¿sí? Más el peralte de concreto donde se va a centrar cada columna. Entonces, ¿dónde voy a anclar esta columna J y esta columna C? La voy a anclar o la voy a descansar sobre el cimiento, ¿sí? Sobre la armadura del cimiento. Entonces, este sería esta parte. ¿Cuánto mide ese cimiento? ¿Cuánto mide el cimiento? Pero estoy hablando de la base. ¿Cuánto mide el cimiento? El cimiento mide desde aquí de la línea de colindancia, que es esta del muro, hacia adentro del terreno. Hacia adentro del terreno. No se está equilibrando, por decirlo, eh, en el eje. Este es el muro y lo que estoy proyectando aquí en color azul, el cimiento debería pasar tanto a cada lado del rostro de muro y centrarlo. ¿Sí? Podría ser, aquí voy a centrar la columna, pero mi cimiento, la armadura de cimiento va en este sentido. Pero no puedo hacerlo cuando es colindancia, ¿sí? Porque ahí estaría invadiendo esta parte del terreno. Entonces, si yo sigo explorando, voy a encontrar un cimiento que se ve en esta forma, que está combinado, ¿sí? Para ambos lados del rostro del muro. Pero en este caso, está acá, únicamente implicando un rostro de muro, del lado dentro del terreno. Pero la base del cimiento va a ser probablemente la misma. Por ejemplo, tenga 50 centímetros de base, o 60 centímetros de base, o 40 centímetros de base, que sería este dato. ¿Sí? ¿Cuánto tiene acá de ancho en este sentido? El ancho del cimiento. Entonces, aquí lo puedo ver en planta, pero no lo puedo eh, ver directamente cuál es su medida. No puedo ver ese dato aquí en este dibujo. Solamente lo tengo indicado, porque yo sé que aquí entre el eje 1, por ejemplo, siguiendo la secuencia del eje 1, o siguiendo la secuencia de este eje, que en este caso ese S1 está presente en el eje Y, en el eje Y. Todo esto es S1. Incluso aquí es S1, el límite, incluso me puedo auxiliar
para decir que la región donde está CC1 es, le voy a colocar un patrón de líneas en diagonal. ¿Sí? Entonces todo eso que tiene un patrón de líneas en diagonal es CC1 y tal vez ya no me enfoque en leer CC1 acá en la anotación, sino que solo en el patrón de líneas. Pero siempre voy a incluir esta parte, la anotación CC1. CC1 y voy a ver todo el eje Y está implicando CC1. Hago el recorrido del eje Y. ¿Sí? Y está el mismo patrón de línea. Ahora aquí en el eje 1 en el que me iba a enfocar anteriormente, aquí sí tengo la posibilidad de que, por ejemplo, aquí veo todo el eje 1, aquí está el recorrido, y si yo me centro en el eje, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, pero haciendo un énfasis acá en los rostros de muros, tengo cimiento, tengo la proyección del cimiento hacia ambos lados del eje. Y aquí ya no tengo CC1, sino que tengo CC2, es lo que yo mencioné anteriormente. Porque tanto de este lado del rostro de muro y como de este otro lado del rostro de muro, en ambos casos estoy dentro del terreno. Sin embargo, en CC1 era la excepción, ¿sí? Porque es una línea de colindancia. Listo, entonces aquí existe el mismo patrón de líneas. Como es cimiento, no importa si es cimiento corrido tipo 1 o cimiento corrido tipo 2, siempre voy a mantener ese patrón de líneas para decir todo esto que está sombreado en este sentido, en ese patrón de líneas, es cimiento corrido. ¿Sí? Ahora lo que voy a diferenciar es si es en colindancia o no, como en este caso. Entonces nuevamente traigo acá la nivelación. Por ejemplo, aquí la nivelación está más a menos 3 metros, menos 3.00, menos 3. ¿Sí? Esta es la nivelación. Entonces ya sabemos de que esto es prácticamente sótano, pues, si lo ven de esta forma. ¿Sí? Y eso es por la forma que tiene el terreno. ¿Sí? Entonces, este no es el ingreso principal del diseño. El ingreso principal del diseño, si lo ven acá, esta parte posterior, ¿sí? Tiene un menos 3 y lo que está arriba de, de ese bloque es este sector. ¿Sí? Ahora en la parte frontal de este terreno, entonces sí encontramos cimentación, que es este bloque. Y en la parte frontal del terreno, entonces eso nos hace pensar de que estando muy cerca de donde está la calle, vemos este sector sólido, pero después eh, va en caída, existe una pendiente. Probablemente aquí exista una pendiente también, es un terreno descendente, porque desde el punto de vista acá, si yo digo que esto que estoy seleccionando en azul es la calle, eh, y yo estoy posicionado aquí en la calle, voy a encontrar un desnivel, ¿sí? Un desnivel, un cambio de nivel con una pendiente negativa, ¿sí? Entonces, aquí en este otro bloque volvemos a revisar cimentación, cimentación. Entonces aquí hay cimentación, CC2, CC2 y aquí está presente CC2 porque estoy dentro del terreno todavía. No el límite de colindancia. Y hacemos la complementación de que acabamos de ver dos elementos estructurales. Columnas, por su tipo de columnas, en este caso nombrándolas en el sentido alfabético, y cimiento corrido, en este caso cuando es eh, colindancia, cuando es con colindancia, el límite con la colindancia, para el cimiento C1 y C2, CC1, CC2. No se escucha, Arqui. Sí lo apagué, ahorita ya no. Listo, vamos a continuar.
¿Cómo vamos hasta el momento? Está fácil esta parte de la simbología. Eh, Solo con una consulta, Argi, también se va a hablar ahí de las zapatas, como al principio mencionó de lo de las columnas sobre qué estaban, pero de ahí mencionó cimiento corrido. Sí, para este caso está combinado y sí tiene. Ujú. Quiero ver Ah, si ok. encuentro, quiero ver si encuentro otro por acá que es de la costa, porque también tiene pilote, pero lo voy a buscar. Ujú. Gracias, Argi. Por el momento solo es simbología para nada más empezar a adaptarnos. La simbología, porque de esto trata. Entonces, l- eh, ¿de qué otra forma podría ser? Puede cambiar por el estilo gráfico, mencioné. Solo esa es la forma en la que cambia. Porque si yo quiero y abro otro plano donde se utilizó un estilo gráfico distinto, em, siempre va a permanecer, por ejemplo, el límite del cimiento, que es la base, cierto patrón de líneas, que es todo ese redondeo en diagonal, y una anotación. ¿Sí? Esto siempre va a estar presente. Ahora, por ejemplo, acá, esto, esta es la parte de la distribución. Pero si yo voy a revisar otro dato por acá, como ya empezamos a asociar con sombreados, a diferenciar elementos estructurales con sombreados, porque la columna está totalmente sombreada, es de color gris. El cimiento está sombreado, pero es por patrón de línea, diagonal. Y la zapata está sombreada, pero es por patrón de línea, diagonal, pero en doble sentido. Entonces, normalmente a las columnas de carga, ¿sí? A las columnas, si quieren verlo, que son las de mayor tamaño, como en este caso la columna tipo a la mayor parte de columnas tipo A se les va a asociar o se les va a centrar no directamente sobre el cimiento, no se va a anclar en el cimiento, sino que se va a anclar, se hacen los dobleces de las patas de las columnas y se les va a anclar en la zapata. Entonces la zapata tiene otro tipo de refuerzo estructural. ¿Sí? Entonces, este sería el enfoque de la zapata. Acá en la zapata solo vemos en su localización y la asociamos con la columna de mayor tamaño o la columna de carga. Entonces, aquí solo es un rectángulo y si yo hago una exploración ya me voy dando cuenta por patrones de línea donde hay cimiento, donde hay zapata y donde hay columna. ¿Sí? Y si reviso, la zapata tiene una anotación también. ¿Sí? Z1. Z1 y nuevamente va a aquella parte de que Z1 deberá existir un Z2, Z3, Z4, entonces empiezo a hacer eh, a pensar de que si voy a explorar el plano, puede ser de que también existan tipos de zapatas, pero yo lo voy a detectar revisando nada más. Pero esa revisión yo también la puedo simplificar llegando a los detalles de cimentación. Porque en este mismo plano, esto que nosotros estamos localizando en, en el dibujo tipo planta, y solo estamos localizando estos tres elementos estructurales. Para este caso particular, porque solo es zapata, cimiento y columna, ¿sí? O tipos de lo que mencioné, de estos tres elementos estructurales. Entonces, yo debería de centrarme por acá en este tipo de plano, en el momento de que, por ejemplo, en algún momento yo dije, cualquier planta que ustedes encuentren les va a servir para, para crear esta parte. Ujú. Listo. Cualquier planta que ustedes encuentren, ya sea arquitectónico, a eso me iba a referir, les va a servir para hacer el trazo, ¿sí? Porque normalmente en un proyecto, si seguimos la secuencia así de manera muy rápida, tomamos criterio en base a movimiento de tierra, ya tenemos nuestras plataformas listas, pero de repente nosotros decimos, vamos a crear nuestro trazo. Y por ejemplo, este diseño tiene trazo, en realidad un trazo rectangular, ¿sí? Entonces vamos a dibujar sobre el suelo un cuadrado o un rectángulo. Es decir, vamos a cuadrar. Pero para poder cuadrar también hay que considerar eh,
que deberá existir algún punto externo en el cual nos podamos alinear. Sí, por ejemplo, si esta es la parte frontal, imaginen que esto que yo tengo acá, formando un rectángulo de color azul, sea un bordío existente. Entonces alguien va a decir, si yo tengo esa referencia, entonces del bordío yo me voy a distanciar, por ejemplo, lo que tenga la banqueta, por ejemplo, ya sea 1 metro o sea 1,5 metros, y voy a tomar mis medidas por acá. Me separo 1 metro por acá, me separo 1 metro por acá, y ya puedo tomar mis referencias para poder crear esta línea de fachada, porque me estoy alineando a algo existente, a esa referencia, por ejemplo, el bordío. Entonces ya tengo este nuevo rectángulo que me está definiendo mi línea de fachada y que está separado 1 metro de la referencia existente, que es el bordío que planteé. Pero esa línea me sirve a mí para poder empezar mi dibujo, para poder empezar mi trazo. Porque yo siempre necesito alinearme a algo, a alguna referencia. Ya en base a esto yo puedo seguir dibujando sobre el suelo. Y para poder dibujar sobre el suelo, ese rectángulo, ¿sí? Este rectángulo, yo necesito que las líneas, por ejemplo, esta línea ya está trazada, que es la línea de fachada, porque está referenciada por esa alineación. Ahora las demás líneas, para que me formen acá escuadras, ¿sí? Para que se forme una escuadra, entonces yo ya sé que puedo utilizar un escuadrilón. Si es de esa forma, si yo me pongo en posición de que soy trabajador y que soy albañil o que soy maestro, puedo empezar con un escuadrilón. O quizás alguien va a decir, no, yo tengo un nivel láser. O yo no tengo láser, sino que tengo un aparato eh, topográfico, ¿sí? Tengo un teodolito o tengo una estación total, y entonces voy a auxiliarme de esto para poder establecer las esquinas, por ejemplo, y que me sea más, eh, que me sea el trabajo más rápido. Yo puedo sacar mi trabajo más rápido y me sea más fácil realizar este tipo de dibujos sobre el suelo. Entonces eso depende de la herramienta también. Aunque normalmente sí no, se hace con cualquier tipo de herramienta, es válido. Entonces voy a dibujar ese rectángulo y yo les decía, pero pueden utilizar cualquier plano. Pueden utilizar cualquier plano tipo planta, porque en todos los planos tipo planta, ¿qué es lo que tienen en común? En el perímetro están los ejes, pero en el perímetro también están medidas a ejes, y por eso cualquier plano tipo planta les puede servir para hacer un trazo. Eso lo ponía de ejemplo en algún momento, pero en este plano en específico, después de que nosotros creamos el trazo, después de que nosotros nos alineamos, cuadramos porque dibujamos ese rectángulo, ya lo tenemos proyectado. Nos toca llegar al paso de que se necesita hacer una excavación para esta proyección, ¿sí? Para este CC2 o para este CC1, ¿sí? Y como ya lo tenemos trazado, tenemos los límites, entonces alguien dirá, bueno, vamos a marcar con cal. Es lo típico, se marca con cal y se establece cuál es el valor del ancho del cimiento. Se marca con cal por acá, que es el límite, se marca con cal por acá, que es el otro límite, en base al ancho del cimiento. Entonces hasta aquí lo marcamos, lo marcamos y ya tenemos una referencia para que entre en máquina. Por ejemplo, podríamos utilizar una retroexcavadora para hacer el zanjeo de esta parte. O podría ser a piocha y pala también. Entonces, la idea principal del plano es, es que en base a este plano de cimentación, nosotros podamos llegar a esa marcación de zanja, ¿sí? Y no solo a la marcación de zanja, sino que también a crear las limitaciones para ver dónde están localizados los tipos de zapato. Sí, sí, Brian. Ujú. Escucha, ingeniero. Sí, Brian, ¿con Solo cuál me era? surgió una pequeña duda, no sé si tenga que ver con la clase. Ujú. Eh, a la hora de la zapata del cimiento, no, ya tengo entendido que no es lo mismo, pero a la hora de van ensambladas o se funden juntas, ¿cómo es? Entonces, aquí es sentido común. Si yo digo en este caso que hay diferentes
Aquí está, es una cimentación combinada, porque tiene un cimiento aislado, que es la zapata, y el cimiento corrido, pero es una cimentación mixta. Por eso, porque tiene estos dos. Porque hay cimentaciones que solo están ubicadas por zapata, y más ahí y no tienen la cimentación, sino que tienen una viga de amarre. Pero esta es mixta en este sentido, y la zapata es la que tiene mayor profundidad. Eso sería el enlace, es la correspondencia. Sería la de mayor profundidad y la que está enlazada con la columna de mayor resistencia. Por eso está la columna tipo A, incluso se ve a simple vista, porque es más grande, acá, en la parte rectangular. Entonces, esta zapata es más profunda. ¿Cuánto más profunda? Lo que abarque de peralte, ¿sí? Lo que abarque de llenado, el peralte o la altura de la zapata. Por ejemplo, 30 centímetros, 35 centímetros, etcétera, lo que tengan diseño. Esto se va a complementar viendo los detalles. Vamos a ver los detalles directamente. Y después, sobre sobre la, sobre la parte, después de que ya terminó la excavación, vamos a continuar con eso y ahí se va a complementar esta respuesta. Termina la cimentación, sabemos de que vamos a excavar y marcamos el cimiento, pero también tenemos que marcar con cal, por ejemplo, esta área extra, ¿sí? Si lo hacemos con retroexcavadora es más fácil, ¿sí? Por lo menos para hacer el empiezo y después ir tallándolo, ¿sí? Entonces tendríamos que tener esto extra, pero a su vez, por ejemplo, si yo digo que la cimentación, como vamos a tener una referencia de nivel con un hilo, tensamos un hilo acá, desde este punto hasta este punto, lo que marque la referencia que tengamos, para poder revisar de que no nos vayamos a sobrepasar en la zanja. Toda la zanja tiene que estar proyectada de acuerdo a esa referencia de nivel, a ese hilo que esté arriba, ¿sí? Entonces, porque en algunos casos yo he visto que cometen errores, si no tienen una referencia de altura, puede ser de que aquí escarben 60 centímetros y aquí escarben 80 centímetros y aquí escarben 90 centímetros, por ejemplo. Si no tienen la referencia del cuando tienden el hilo y podemos con el hilo ir midiendo hacia abajo para que se mantenga uniforme la medida, para que se mantenga una medida a nivel en base a corte o a extracción de tierra. Entonces, en eso sí tendríamos que tener mucho cuidado, porque la referencia de nivel es la que nos ayuda, porque visiblemente los terrenos tienen una forma con pendiente. Entonces, eso es lo importante. Ahora que nosotros ya marcamos, por ejemplo, una referencia de excavación a 60 centímetros, a 80 centímetros, debemos basarnos en esta parte, en las zapatas. Estas tienen que ir más profundas, por ejemplo, que la zapata sea 30 centímetros más profundo que el nivel de excavación del cimiento corrido. Entonces ahí ya tenemos la marcación acá, pero a su vez tendríamos que hacer la extracción, tendríamos que hacer ese zanjeo adicional, esa profundidad de 30 centímetros más solo en las áreas indicadas donde hay zapata. Y sobre esa tiramos nuestra armadura, ¿sí? Es más profundo. Pero sí, es decir, de que el momento de cimentación, el momento de vaciado de concreto, mi sentido común me dice que yo ya tengo la armadura lanzada, tengo la armadura de zapatas, tengo la armadura del cimiento y ya tengo centradas las columnas, ancladas las columnas al cimiento. Entonces yo voy a fundir primero zapatas. Alguien va a decir, voy a fundir zapatas. O si por ejemplo, alguien va a decir, yo voy a fundir primero zapatas, dependiendo de la forma en que se vaya trabajando, dependiendo del grupo de trabajo, porque puede ser de que sea un grupo pequeño, ¿sí? O dependiendo de la forma en que va a utilizar maquinaria o no, porque alguien va a decir, yo lo voy a terciar, por ejemplo, yo lo voy a terciar en el suelo, y va a hacer su mezcla en el suelo, sobre una superficie eh, ya modificada, ¿sí? No directamente sobre la tierra, sino que puede ser en el suelo, ya modificó esa parte, ya se ve una superficie, por ejemplo, que solamente va a estar ubicada para hacer su terciado, pero normalmente se hace en batea, ¿sí? Se puede utilizar una batea, se puede utilizar un cajón de madera o un cajón, ya sea un cajón metálico, esa es la batea. Y sobre esto ya garantizamos de que no se mezcle con la tierra nuestro terciado. O si no, alguien tiene una concretera y va a hacer su terciado en la concretera, dependiendo de la capacidad de la concretera.
Y en dado caso no fuese la concretera, va a utilizar un servicio de concreto, va a comprar concreto, ¿sí? Y va a tener una fluidez de, por ejemplo, si el tambor del camión tiene una capacidad de 7 metros cúbicos a 8 metros cúbicos, entonces va a llenar más rápido, va a llenar a una velocidad de que incluso puede tener preparado esta parte de las zapatas, puede fundir esa parte. Pero en realidad, normalmente se hace que se funden primero las zapatas y después se funde el cimiento y va por etapas. Ujú. Pero eso depende de la manera en la que se haga, ¿sí? Ya sea con una cuadrilla, sobre bateas, utilizando la concretera o comprando el servicio también por aparte, ¿sí? Entonces, el dato complementario sería revisar los detalles. No sé si estamos bien ahí, compañero. Sí, ingeniero, gracias. Brian, listo. Ahí envié unas fotos ahí al grupo para tener tal vez un poco más de ilustración en cuanto, no al plano, sino que en la obra, de lo que hablaba sobre la zapata, columna y cimiento corrido. Ah, gracias Valentín, gracias por adjuntarlo. Entonces, esto va a complementar y va a ayudar lo suficiente. Sí, muy bien. Gracias Valentín. Entonces yo diría, si lo queremos ver acá solo por localización, yo podría decir, bueno, vamos aquí al sector detalle, porque a mí me sirve más el detalle. Para ver lo que estaba preguntando el compañero, aquí, nosotros manejamos, eh, técnicamente manejamos un nivel de desplante. El nivel de desplante tiene límites. Y el nivel de desplante, su límite es prácticamente el nivel superior de la cimentación y el nivel inferior también. Pero el nivel inferior es el límite de la excavación. Y por ejemplo, aquí tengo una referencia. Por ejemplo, yo tengo el nivel aquí. Tengo este nivel que es la línea de proyección, que es la línea que está punteada, que está a forma de guiones. Entonces, cuando yo me refiero a esto, normalmente lo asociamos con esta parte, ¿sí? Que prácticamente bajo este nivel lo asociamos con nuestro nivel de piso terminado o nivel de suelo. Entonces, o nivel de suelo, porque el nivel de desplante es todo esto. Vean, el nivel de desplante acá es 1.22. Nivel de desplante. Aquí está la referencia, o tendría que ser esta parte del hilo que tendríamos que estar colocando. No necesariamente se va a colocar sobre el nivel 00, porque dependiendo de la forma que tenga el terreno quebrado, no siempre vamos a poder tender un hilo en este nivel de referencia 00, sino que normalmente se coloca a una altura superior, por ejemplo a 50 centímetros arriba o a 1 metro arriba. Entonces ya se sabe que se tiene 1 metro arriba, ¿sí? Se tiene 1 metro arriba y cada vez de que nosotros tensemos el hilo 1 metro arriba, y si nuestro nivel de desplante es de 1,22 m, necesitamos tomar una lectura de 2,22 m, porque estamos 1 metro arriba de nuestra referencia, si ese fuera el caso. Entonces, y con eso logramos cuidar esta base, ¿sí? Esta base donde va la cimentación, ya sea la parte del cimiento corrido o de la zapata. De la zapata va puntual, entonces este va por parte del cimiento corrido. Entonces aquí sí es este cimiento corrido. El cimiento corrido que nosotros tenemos acá tiene una base, por ejemplo, este es de 80 centímetros. El que estábamos viendo hace un momento es de 80, aquí está el detalle. Es de 80. Y acá abajo se ve proyectado en este rectángulo, ¿sí? La zapata. La zapata nada más. Entonces, en realidad, tendríamos que cuidar este nivel. El nivel de desplante, menos 1,22 del cimiento. Nivel de desplante del cimiento. Entonces acá, esto es lo que tendríamos que cuidar. Y ya en base a las cimentaciones, en base a cuánto vamos a llenar. Por ejemplo, aquí dice que se necesitan 22 centímetros del nivel de suelo, que es el nivel de desplante, hasta donde llegó la excavación de la cimentación, y llenamos 22 centímetros arriba. Y eso se va cuidando también con la referencia que tenemos arriba también, el hilo que vamos a tensar. Entonces vamos a ir cuidando que esto llegue a 22 centímetros en todo el recorrido del cimiento corrido, todos los metros lineales del cimiento corrido. Entonces, esta sería la parte, 22 centímetros.
De igual forma, pero esto ya sería una segunda etapa de vaciado. Si lo queríamos ver en una segunda etapa de vaciado, porque la primera etapa de vaciado, incluso alguien se podría centrar solo en las zapatas. Las zapatas no están en todo el recorrido, son puntuales. Únicamente están presentes y están asociadas con las columnas de mayor resistencia, si lo queremos ver así. Entonces, esa sería la manera en que lo hubiéramos aquí perfilado. Y este es un detalle típico de cimentación, porque el detalle típico de cimentación abarca desde lo más profundo, que es el límite de la zapata, ¿sí? El cimiento corrido, que se está presente prácticamente en el recorrido de todos los ejes, y termina acá, donde normalmente decimos que está el límite inicial del nivel de desplante, ¿sí? Y lo que existe entre estos elementos estructurales, aquí el nivel de desplante se asocia con otro elemento estructural, que es la solera. Es una solera de humedad o solera hidrófuga. Entonces normalmente el nivel de desplante va a variar. Por ejemplo, aquí tiene 4 blocks o 4 hiladas de bloque, ¿sí? Dependiendo del diseño, dependiendo de lo que nos encontremos también después por ejemplo, acá son 4 blocks, ya sabemos que son 80 centímetros. 3 blocks, 60 centímetros, dependiendo del material que se esté utilizando, ¿verdad? Porque acá decimos el block es un block de 14 por 19 por 39, más la junta, que es la sisa, es esta parte donde colocamos la sabieta. Normalmente se podría decir de que sería de 1 centímetro, 1,5 centímetros como máximo. Eh, Podríamos tener esa parte, ¿verdad? De las alturas de los muros. Pero habría que cuidar esta parte. Si aquí el diseño está a 1 centímetro, tendríamos que eh, ubicar más o menos 1 centímetro acá. Eso dependiendo de la mano del que esté levantando. Listo, entonces acá tenemos esta parte. Solamente para complementarlo. Y las fotos que envió Valentín, si tienen la posibilidad de verlas también. Listo. Entonces, este sería el enfoque de la cimentación, de la parte de la cimentación. Porque en cimentación, vamos a ver. Ah, ya, aquí lo vimos. Sí, sí, sí. En esa foto que envió el compañero. Sí. Vamos a abrirla aquí. Quiero ver si tengo la posibilidad. Vamos a ver. Interpretación de planos. Aquí está. Gracias, Valentín. Ahí estamos. Listo. A la orden, compañeros, Arqui. Pues esa columna, sí, esa es la columna de mayor resistencia, la que está asociada como mayor resistencia, podría decirse, esa es la de mayor tamaño. Y porque también posee un refuerzo estructural, y eso lo vamos a ver en las anotaciones. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de hierro que utilizamos, el acero que utilizamos en las columnas, tiene diferentes espesores. Entonces los espesores aquí los manejamos como diámetros de varilla. Y diámetro de varilla en construcción es diámetro de 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos. Esas son las que más caminan, son las que mayormente se ven en la vivienda popular. 2 octavos, 3 octavos y 4 octavos. Viene numerado así, pero la de 2 octavos, numéricamente se puede simplificar porque 2 octavos se puede reescribir como un cuarto. Mitad de 2, 1 y mitad de 8 es 4. Entonces, nosotros vamos a la ferretería y pedimos hierro de un cuarto, pero él la varía de 2 octavos. Pedimos hierro de 3 octavos, también. Esa no se puede simplificar numéricamente. Y pedimos hierro de 4 octavos. Pero 4 octavos también sí se puede simplificar, porque la cuarta parte de 4 es 1 y la cuarta parte de 8 es 2, un medio. Es la que conocemos como hierro de media. Entonces, en vivienda popular, en la vivienda, normalmente una vivienda de 2 niveles, dependiendo de, de lo que se requiera también del diseño estructural, se puede utilizar hasta varillas de mayor diámetro, lo que se requiera. Pero en este caso, la varilla número 2, la número 3 y la número 4, o hierro, en este caso, lo vuelvo a repetir, hierro de un cuarto, hierro de 3 octavos,
hierro de media, así. Hierro de 1/4, hierro de 3/8 y hierro de media. Listo, entonces, por ejemplo, aquí está proyectada esta parte. Aquí se ve que hay, por ejemplo, aquí se ven 4 varillas en este sector y como espejo se ven otras 4 varillas en el otro sector. Entonces, el refuerzo estructural se debería anotar como 8 varillas y se escribe el diámetro de la varilla. Por ejemplo, si es una varilla número 5, 8 varillas número 5 o 8 varillas de 5/8 más. Este es el refuerzo longitudinal, porque es la longitud de la columna, por ejemplo. Acá. Entonces yo anotaría 8 barras del número 5 o del diámetro que tenga esta columna, más estribos, que son estos cuadrados que tenemos acá, más estribos del número 3, por ejemplo, porque esta varilla se ve corrugada, ¿sí? Se ve corrugada, es de 3/8, no se ve como la varilla lisa de 1/4. Vamos a ver, si por ejemplo fuera este caso, más estribos del número 3, y la separación también hay que explicarla. Por ejemplo, aquí entre el refuerzo longitudinal son las 8 barras. El refuerzo transversal son esos rectángulos o estribos. Estos estribos que tenemos acá. Y están separados para unificar y darle estabilidad o rigidez al refuerzo longitudinal. Ese sería el refuerzo. El estribo es el refuerzo transversal. Transversal. Entonces ahí empezamos a contar cuántos estribos hay, pero en realidad hay una distribución uniforme, es decir, hay una separación a cada 15 centímetros, por ejemplo. Y eso debería de estar anotado para que yo pueda realizar este armado. Yo necesito en el plano revisar estos datos. Y por supuesto acá, si esta es la columna de mayor tamaño, aquí la vemos en detalle por su refuerzo estructural, como un ejemplo nada más. Y acá abajo tenemos la zapata, la parrilla que le dicen, o le decimos, la parrilla. Pero al final es un refuerzo estructural, la zapata. Entonces tenemos formas cuadradas o formas rectangulares formando ese tipo de cuadrícula, porque tenemos refuerzo en ambos sentidos. Tenemos el refuerzo en ambos sentidos y hay una forma de escribirlo en el plano, como un refuerzo de ambos sentidos. Adicionalmente a eso, no dejamos la armadura directamente sobre la tierra, que se apoye sobre la tierra, sino que hay que hacer una elevación. Normalmente en algunos planos no está escrito a esa parte. Y lo vemos aquí. Por ejemplo, si nos vamos a elevar 3 pulgadas, 7 centímetros y medio, por ejemplo, que es la altura de esos pequeños cilindros que elevan la armadura del suelo. O los tacos, o los dados. Tacos, dados. Pero así se le puede nombrar en algunos casos. Pero tenemos esta parte. Entonces nos elevamos cierta altura. Puede ser, esa altura es la que yo les digo que no está, pero no está especificada en la mayoría de planos. Pero nosotros podemos consultarlo, ¿sí? Porque pueden ser 10 centímetros, 7 centímetros y medio, por ejemplo, para este tipo de datos. Aquí está, Manuel le envió esto. Bueno, pero esta sería una variación. Fíjense que la última vez, quiero ver, ¿se recuerdan que la clase pasada, revisando las secciones, yo les decía de que se veía la proyección de la cimentación? Y lo voy a abrir solamente para retornarlo. Porque no solamente hay una forma de representar una cimentación, porque todo esto está fundido, es una losa y está en contacto con el suelo. Y está fuera del cimiento corrido, está fuera de la zapata, ¿sí? Entonces esto es una losa de cimentación. Y la losa de cimentación, tal vez no lo recuerdan, pero yo les mencionaba cuando yo les colocaba en vista la sección general de aquel edificio, ¿sí? Se veía la proyección de la cimentación. Yo les decía que los límites de una sección general es desde la cubierta hacia la cimentación. Y se veía un sombreado de la losa de cimentación. Incluso en los laterales se veía un sombreado de la banqueta. Porque la banqueta y la losa estaban unificadas, están fundidas en un solo bloque. En un solo bloque. Entonces, este es el otro caso también. Es otro caso de cimentación. Gracias por mostrarlo.
este caso de losa de cimentación. Muy bien. Entonces, si yo requiero cimiento corrido, sería esta parte. En la fotografía que nos mostró el compañero que envió Valentín, sería solamente esto. Si yo veo un detalle, por ejemplo, para asociarlo, si yo veo un detalle en mis detalles de cimentación y yo ya localicé las columnas por tipo, que está la columna de mayor resistencia, planta, dice acá, planta de zapata tipo 1. Y yo ya sé que la zapata tiene 1.20 por 1.20. Pero esto es terminado. Terminado quiere decir de que no está haciendo referencia a solamente la armadura, ¿sí? Está haciendo referencia incluso lo que separa la armadura, ¿sí? Para un recubrimiento, ¿sí? Un recubrimiento. Este es el límite de la tierra y este es el límite de la armadura. Entonces hay un espacio acá, un recubrimiento. Ese recubrimiento es el que debemos de aplicar cuando hacemos el zanjeo, ¿sí? Porque vamos a hacer un zanjeo de 1.20 por 1.20 en la base de la zapata. Ahora para la armadura vamos a cortar menos de 1.20. Eso depende de el recubrimiento. Si por ejemplo aquí tiene 5 centímetros, acá tiene 5 centímetros también en el otro lado. A 1.20 le vamos a descartar 10 centímetros. Entonces los cortes de varilla deberían de ser de 1,10 m. Todas estas varillas van a ser de 1,10 m. Por ejemplo, acá está el 1.20, terminada la columna. Pero incluso aquí deberíamos de tener anotado, por ejemplo, una cota adicional para tomar en cuenta el recubrimiento y que desde este momento en que yo vea mi detalle, ya sepa cuál es el recubrimiento acá y ya sepa incluso cuál es la longitud de la varilla a cortar, ¿sí? Entonces todos esos detalles deberían de estar presentes en el plano, ¿sí? Y luego formar la parrilla. Aquí se ve la cuadrícula, exactamente como se veía en la fotografía. Se ve la cuadrícula, ya sabemos que vamos a armar de esta forma con el hierro que se nos indique, porque por ejemplo acá hay una señalización y la señalización está presente en el sentido, en ambos sentidos, ¿sí? En ambos sentidos. La señalización está presente acá también. Todas estas pequeñas flechas están haciendo énfasis en los cortes de varilla. Y este es su refuerzo. Aquí dice por lo menos que son cantidad de varillas. El símbolo del diámetro de la varilla. Este es el símbolo de diámetro. Ahora aquí nos indica que es el diámetro número 5. Es una varilla de 5 octavos. ¿Sí? Y la separación es acá 15 centímetros, 0.15 metros. ¿Sí? Entonces, este sería el dato. Y el refuerzo que tengo acá es la misma anotación, solo que en el otro sentido, para formar la cuadrícula. En ambos sentidos, tanto horizontal como vertical, viéndolo desde una vista tipo planta. Ahora, si formamos esa cuadrícula, ya sabemos de que esa zapata tiene que ir más abajo del cimiento corrido, ¿sí? Más abajo del cimiento corrido, es decir, la proyección de la zapata es este rectángulo. Y eso debe estar más o menos por acá. Esa parrilla. ¿Cuánto se debe elevar? Con el alza que se le va a dar con los tacos, con los dados, con esos cilindritos de concreto. Entonces yo debería de recordar algo, de que en mis detalles de cimentación, si hay una planta y si yo veo este símbolo, tal y como lo vimos en topografía, en planta de curvas de nivel existía este símbolo y se formaron los perfiles existentes de topografía. En planta de movimientos de tierra también estaba este símbolo y se formaron los perfiles modificados, que son las plataformas. Y en plano amueblado lo vi nuevamente y en plano amueblado aparecía y se me formaron las secciones generales, la referencia para las secciones generales. Acá lo veo nuevamente en un detalle de zapata. Entonces quiere decir de que yo necesito ver un perfil. Quiero ver los límites, o por lo menos el límite inferior, ¿sí? Y el límite inferior está acá. Acá está la sección A. Sección de zapata tipo 1 de 1.20 por 1.36. Entonces acá, y está su escala y está la letra implicada, la letra A, que está en la referencia. Y aquí me dice que este detalle lo debo buscar en esta hoja. Y casualmente en la misma hoja es. Entonces, acá se ve la proyección, nada más, de la zapata. Entonces yo veo que aquí la zapata
este superalte o su espesor o la altura de la zapata. Es todo esto. Y aquí solamente tengo una proyección del refuerzo en ambos sentidos, porque aquí veo un rectángulo que simboliza una varilla en un sentido, mientras que aquí veo los diámetros de las varillas. ¿Sí? Los diámetros de las varillas, acá. Una varilla por acá, otra varilla por acá, pero ya sé que la separación entre estos es acá a 15 centímetros, acá a 0.15 metros, porque está indicado en el refuerzo. Refuerzo, 9 varillas de 5 octavos y su separación. La separación es este símbolo de la arroba, acá 0.15 metros. Listo. Entonces este dibujo continúa con el refuerzo longitudinal de la columna, que son las barras verticales, y el refuerzo transversal de la columna, que son los estribos. Y aquí los vamos colocando de manera acá, según la parte que nos indique el refuerzo también, porque es muy similar. El refuerzo de la columna tipo A tiene 6 número 5, ¿sí? 6 varillas de 5 octavos. Aparte tiene, siempre en el refuerzo longitudinal, 4 varillas de 4 octavos, o hierro número 4, 4 varillas de media. Esto es el refuerzo longitudinal. 6 número 5 y 4 número 4. Y aparte, los estribos, que es el refuerzo transversal, estribos con varilla número 3 y su separación a cada 0.15 metros. Exactamente. Es esto. Y aquí se ve proyectado el nivel de desplante. Vean, el nivel de desplante, el que está asociado con ese nivel de suelo o con el nivel de piso terminado. Es la referencia que nosotros tomamos para poder hacer nuestra excavación y que no profundicemos demasiado en un sector y que nos vayamos más alto o más bajo en la nivelación de la zanja, por ejemplo, porque necesitamos hacer una medición con una referencia. Y el nivel de desplante es el que con el cual nos auxiliamos. Listo, entonces, si yo quiero entender un plano de cimentación, primero lo entiendo desde el dibujo tipo planta, para ver cuáles son los elementos estructurales implicados y qué tipo de cimentación es. Y luego voy a revisar sus detalles para hacer un análisis de cuánto voy a cortar de hierro, ¿sí? Porque si la zapata es de 1.20 por 1.20 no voy a cortar pedazos de 1.20, sino que necesito considerar el recubrimiento. Listo. Entonces, esa foto que nos había enviado el compañero, la otra, esta, si yo quiero ver una losa de cimentación, vamos a ver, solo en la sección se las voy a mostrar, una losa de cimentación. Vamos a revisar si está aquí. Planos estructurales. Planos estructurales, detalles de cimentación. Vamos a ver. Bueno, solo vamos a revisar esto que está acá. Por ejemplo, si es una losa de cimentación, es muy similar a que la losa tenga algunas vigas, algunos elementos estructurales adicionales. Y por ejemplo, así a grandes rasgos, esto que vemos por acá proyectado, en este sentido, es una viga. Aquí tengo otra viga, aquí tengo otra viga. ¿Sí? Tengo vigas en este sentido, tanto como vertical y horizontal. Vamos teniendo ciertas vigas con cierto refuerzo estructural. Entonces esto lo vamos a complementar en el otro también. Pero al final todo esto eh, va a ser colocado bajo un espesor de losa, ¿sí? Unificado por ciertas vigas o vigas tensoras o vigas de cierto refuerzo. Y esta es el área marcada por la losa, ¿sí? Dependiendo de los ejes implicados, porque eso es lo que nos va a marcar nuestros límites.
la intersección de esos ejes. Entonces todos estos elementos los tenemos que revisar desde un dibujo tipo planta. ¿Sí? Desde un dibujo tipo planta. Entonces, incluso acá, esta sección, por ejemplo, en este sector, esto que yo estoy seleccionando, está afuera del cajón. Cuando yo me refiero a un cajón, es porque una casa, por ejemplo, es un cajón, ¿sí? O sea, el cajón es prácticamente la limitación o el perímetro de los muros. Tiene la forma de un cajón, pero es así como técnicamente le llamamos. Pero fuera del cajón, en esta proyección de este plano de cimentación, hay una línea punteada de color amarillo. Y esa línea punteada es la cimentación. Es parte de la cimentación, pero aquí está la banqueta en la parte externa. En este caso particular de este proyecto, todo va unificado, exactamente. Entonces, hay cierto peralte aquí en esta parte perimetral que es la banqueta. Y que por supuesto que la banqueta también remata con un elemento estructural, que es una pequeña viga o una costilla en algunos casos. Dos varillas, por ejemplo, dos varillas del número 3 más, en este caso ya no son estribos, sino que son eslabones. Pero por ejemplo, en esta proyección es de esta forma. Es de esta forma la losa de cimentación. Eso va a depender del refuerzo estructural. Porque, por ejemplo, aquí hay localización de columnas y pines, mientras que la fotografía que muestra el compañero, que yo creo que él trabaja directamente con una empresa donde se dedican a hacer casas en serie, ahí el refuerzo estructural es otro, pero es parte del diseño, nada más. Es parte del diseño, porque ahí es distinto. Y si lo revisamos por acá, acá es distinto. Si se dan cuenta, aquí no hay columnas, porque este es otro sistema. Este es otro sistema. ¿Sí? Entonces, si nos mostraran los planos acá, de qué tipo de muros van a ser implicados aquí, desde este momento ya sabemos de que aquí viene un refuerzo estructural acá, abajo, como una especie de electromalla, que ya nos va dando la idea de que acá se va a colocar un encofrado a base de placas probablemente, y se va a fundir directamente los muros. Son ese tipo de muros. Un muro emplacado, diría un compañero.